Ahí está en pantalla. El Ministerio Conéctate a Jesús presenta la escuela virtual para hoy. Serie Feliz para Siempre. Prepárate para el encuentro con tu Dios. Amós 4:12. 23 de agosto. Con ustedes, nuestro último segmento. La escuela sabática regular. Tercer trimestre. Libro de Efesios. Y para eso, la maestra, mi querida esposa, Rosita, a quien le decimos amor, el tiempo es todo suyo. Bendiciones. Muy buenos días tengan todos. Es un privilegio estar con ustedes en esta medio lluviosa mañana de miércoles. Y agradecemos al Señor que nos haya dado la oportunidad de ver este nuevo día. Siempre agradecemos, ya sea que sea un día soleado o un día lluvioso, porque realmente necesitamos de ambos. Necesitamos la lluvia y necesitamos el sol. Y agradecemos al Señor porque está supliendo nuestra necesidad de agua. Sin embargo, le pedimos al Señor que nos guíe, nos ayude y que las personas que han sido adversamente afectadas por el desborde de ríos y quebradas puedan, Señor, encontrar una solución a su situación. Agradecemos la lluvia de bendiciones, Señor, pero también ayúdanos a superar estos desafíos. Así que hoy vamos a estar repasando algunos conceptos básicos, pero a la vez profundizando en otros conceptos básicos acerca del libro o de la epístola a los Efesios. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos dirija y que podamos todos estar prestos para aprender lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Oremos. Gracias, Señor, por este día que nos has dado. Gracias por el descanso reparador que nos diste. Pero más que nada, Señor, gracias por tu presencia en nuestras vidas. Podemos notar la diferencia de cuando el Espíritu Santo está presente y dirige y cuando no le permitimos dirigir nuestras vidas. Qué diferencia, Señor, qué paz, qué tranquilidad saber que no tenemos que asumir la responsabilidad de dirigir nuestras vidas. Podemos confiar plenamente en el Espíritu Santo que haga esa labor y la puede hacer si nosotros se la permitimos. Que hoy, Señor, podamos sentarnos a los pies del Espíritu Santo y beber del agua de vida eterna que Él tiene para nosotros. Gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia y por todas las promesas que se hacen realidad en nuestras vidas, que podamos ser agradecidos por ellas, Señor. Dirígenos, te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Estamos estudiando la epístola a los Efesios, ¿sí? Una epístola cargada de mucha información. Me disculpan un instante, necesito que se coja el celular aquí. Disculpen, tuvimos una llamada de un cliente y le agradecemos al Señor que se pueda atender. Así que hemos estado estudiando la guía de estudio titulada Efesios, pero el autor quiere que recordemos que no importa la situación que estemos enfrentando, podemos aprender a seguir a Jesús en tiempos de bonanza como en tiempos de prueba. Y la epístola la epístola de Santiago nos dice que no nos debemos sorprender
y que debemos tener sumo gozo cuando el Espíritu Santo nos permite atravesar ciertos desafíos y ciertas pruebas, y que a medida que pasamos por esas pruebas tengamos la plena seguridad que el Señor lo está permitiendo para que podamos fortalecer nuestra fe. Sí, ese es el objetivo de las pruebas, que la prueba produce paciencia, pero también fortalece la fe. Son las dos características necesarias para el tiempo de fin. ¿Sí? Cuando estudiamos los 3 mensajes cósmicos, nos dimos cuenta de que hay un texto en Apocalipsis que nos dice que aquí está la paciencia de los santos, los que guardan ya se me olvidó, los que tienen los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Dos características: tienen la fe y han desarrollado paciencia. Y eso se logra a través de las pruebas. Así que el Espíritu Santo nos está preparando para que cuando lleguen los momentos difíciles, estas dos características que también son parte del fruto del Espíritu Santo nos puedan ayudar a mantenernos firmes, sabiendo en quién hemos creído. Así que tengamos por sumo gozo cuando pasamos por diversas pruebas, porque todo ello va a redundar en fortalecer nuestra fe y desarrollar la paciencia que va a ser, son los elementos cruciales para los momentos finales de la historia de este mundo. Qué interesante cómo el Señor combina lo que hemos estudiado en el pasado con lo que estamos estudiando actualmente. Y también el propósito de la guía de estudio es llevarnos a desarrollar otros dos aspectos que son parte del fruto del Espíritu Santo, el amor y el gozo. Y es cierto, Apocalipsis también nos menciona que hemos dejado el primer amor. Queremos simplemente tener el nombre de Jesús, pero ya ese gozo, ese brillo que teníamos de seguir a Jesús, de querer estar con Él, de pasar tiempo con Él en oración y estudio de la palabra, es ese gozo ya menguado. Y el Señor nos dice, oye, no tiene que ser así. Tú puedes regresar, puedes venir, podemos ir a Jesús, decirle cómo nos sentimos y pedirle que nos guíe, que nos ayude, que renueve en nosotros ese primer amor de seguirle, de pasar tiempo con Él. Y al hacerlo, el Señor nos ayudará para que podamos experimentar nuevamente ese primer amor y ese gozo. Pero ahora es el tiempo y vamos a estar hablando justamente de esta palabrita tiempo durante la transmisión de hoy. Estamos aprendiendo muchos conceptos básicos en esta lección número 9. Estamos aprendiendo a caminar con Jesús, pero en ese caminar hay varias características que vamos a estar desarrollando en nuestro carácter. Y dentro de esas características estás desarrollar o, diría yo, obtener sabiduría. Si tú te conectas a la fuente de sabiduría que es nuestro amante Salvador, vas a ser sabio. Si sigues caminando y si seguimos caminando con Él, vamos a desarrollar los mismos rasgos de carácter que tiene Jesús. Y es por eso que el apóstol, el discípulo amado Juan, es uno de lo que yo llamo Exhibit A, es uno de los
ejemplos claros de la transformación que uno sufre cuando está caminando con Jesús. Entre más tiempo pasamos con Jesús diariamente, más semejantes a Él seremos. Y esta lección 9 nos está enseñando cómo debe ser nuestro caminar con Jesús. Así que los temas principales que hemos estado viendo durante este trimestre y en especial en esta lección nos van a llevar a hacer una comparación entre cómo era nuestro estilo de vida antes de caminar con Jesús y cómo lo es ahora. Así que vamos a notar primeramente que la sabiduría cristiana es totalmente diferente a la sabiduría humana y que la sabiduría cristiana tiene sus raíces en la revelación que el Señor nos hace a través de su palabra. También vamos a notar que la sabiduría no es obtener información y almacenar información en nuestra mente. Es un estilo de vida que nos lleva a caminar, nos lleva a andar, mostrando en nuestras decisiones que hemos sido transformados por el Espíritu Santo, porque estamos siguiendo el modelo que es Cristo Jesús. Y a la vez nos daremos cuenta que la sabiduría cristiana tiene que ver con la salvación y nuestra adoración a Dios. Andemos como sabios y no como necios. Estos versículos los vamos a estar analizando en el día de hoy. Para memorizar, estaremos viendo Efesios capítulo 5, versículos 15 al 17. Para aquellos que no tienen la guía de estudio, les recordamos que estamos estudiando la epístola a los Efesios y en esta lección estamos estudiando el capítulo 5, los versículos del 1 al 15. Ups, estoy en el capítulo equivocado. Ajá. El capítulo 5, versículos 1 al 20. Eso es lo que estamos estudiando esta semana. Y para memorizar, estamos analizando el capítulo 5 de Efesios, versículos 15 al 17, que nos dice, miren con cuidado cómo andan. Sí, el apóstol Pablo, dirigido por el Espíritu Santo, nos está diciendo, sí, nosotros andamos todos los días, caminamos todos los días. Miren cómo andan. No como necios, sino como sabios. ¿Qué dice el necio en su corazón? El necio en su corazón dice que no hay Dios y por ende su caminar refleja. Y cuando hablamos de caminar, y lo vamos a explicar un poco más en detalle a lo largo de esta transmisión, vamos a notar que nuestro caminar implica el estilo de vida, implica cómo nosotros tomamos decisiones. Y cuando nosotros tomamos decisiones poniendo a un lado a Dios y solamente tomando en cuenta nuestra propia opinión, como dice Proverbios capítulo 3, entonces estamos hablando de que nuestro caminar es necio. Sí, es necio porque Dios es omnipotente, es omnisapiente, es sabio. Él, un problema de nosotros para él es como tomarse un vaso de agua. Él tiene, y tengo una cita de la hermana White que siempre la tengo por ahí, pero no la veo por aquí enfrente, debo tenerla en mi cuarto de estudio, que nos dice que el Señor tiene 1000 maneras de resolver nuestros problemas, de las cuales tú y yo ni siquiera nos imaginamos. Ante eso, ¿por qué voy a caminar por la vida privándome de la sabiduría divina? No tiene sentido. No lo tiene. Así que es importante que a lo largo de nuestro estudio de la palabra de Dios podamos enriquecernos con la sabiduría divina y de esa manera nuestro andar, nuestra toma de decisiones va a reflejar esa sabiduría que hemos obtenido
al estar en relación personal con nuestro amante Salvador Cristo Jesús. Así que aprovechemos el tiempo, nos dice el texto a memorizar esta semana, porque los días son malos. Tenemos ahora la gran oportunidad de estudiar la palabra libremente, de estudiar la palabra en diversos formatos. Tenemos el formato digital, tenemos la palabra de Dios en diferentes versiones que la podamos comprender. Tenemos comentarios bíblicos, diccionarios bíblicos que nos ayudan a comprender la palabra. Tenemos una serie de recursos que nuestros antepasados no tenían. Aprovechemos el tiempo y las oportunidades que tenemos para enriquecernos de la sabiduría divina. Y de esa manera, dejemos de ser insensatos y necios y seamos entendidos en cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. ¿Sí? Cuando llegas a conocer la voluntad de Dios, llegas a conocer el propósito por la cual el Señor nos ha creado y nos tiene aquí. De esta manera, cuando llegamos a ser entendidos, nuestro caminar, nuestras decisiones, nuestro estilo de vida va a ser uno de sabiduría. Y de eso habla estos textos de Efesios capítulo 5, versículos 15 al 17. Y esperemos que a lo largo de este capítulo, el capítulo 5, versículos del 1 al 20, podamos adquirir la sabiduría tan necesaria en nuestros días y que nuestras decisiones tomen en cuenta la sabiduría divina, tomen en cuenta a Dios, que Dios sea parte de nuestra vida en todo, en todas las áreas de nuestra vida. Y de esa manera nosotros mismos vamos a darnos cuenta de que el andar en sabiduría es la mejor decisión que podemos tomar, pero andar en la sabiduría divina, porque sí, el apóstol Santiago nos dice que hay una sabiduría que es humana, pero esa sabiduría humana no se compara ni le llega a los talones a la sabiduría divina. Así que andemos como sabios y no como necios. Es la exhortación que nos da el Espíritu Santo en estos versículos. Y para hoy, esta palabrita gangas me tiene un poquito en ascuas. Nos dice cómo conseguir gangas, pero en español, en otras latitudes en Estados Unidos, he escuchado la palabra gangas para referirse a pandillas, pero la palabra gangas realmente se refiere a buenas ventas. Así que para aquellos que han sido influenciados por la palabra en otro contexto, debo recordar que la palabra gangas, viniendo de gangs en inglés, no es la traducción correcta. Realmente, cuando hablamos de gangs en inglés, estamos hablando de las pandillas y no la traducción de gangas no es la correcta. Así que, habiendo hecho esa aclaración, ahora sí vamos a ver cómo conseguimos las gangas, que son buenas ventas. Y yo me quedé pensando, ¿de qué estamos hablando? Si aquí no hay nada que se esté vendiendo. Pero bueno, vamos a ver qué nos dice la lección para hoy de cómo conseguir gangas. Y nos dice la guía de estudio que Pablo concluye el capítulo 5 de Efesios, los versículos 1 al 20, con dos exhortaciones. Y me llama la atención estas dos exhortaciones. La primera está en Efesios capítulo 5, versículos 15 al 17, que resulta ser los versículos a memorizar que vimos hace un instante. Sin embargo, hay otra exhortación y estamos ya en las postrimerías o el final del grupo de versículos
que hemos de estudiar esta semana. Esta última parte del capítulo 5, versículos 18 al 20, nos habla de otra sección, otro tema que no necesariamente está relacionado con los versículos anteriores. Y como dice la guía de estudio, Pablo concluye con estas dos exhortaciones, completando una sección con un interés constante en la pureza sexual. Así que nos dice el primer grupo, la primera exhortación, capítulo 5, versículos 15 al 17. Y voy a permitirme hacer algo aquí. Voy a retomar un poquito, ampliar la letra, que no quiero que se me confunda tanto. Y vamos a... Sí, mejor, para que la presentación se vea un poquito mejor en cuanto a las letras se refiere. A veces uno piensa que se está viendo bien y cuando la proyecta, entonces se da cuenta de que no está del todo bien. Así que vamos a volver a proyectar y vamos a retomar la presentación. No. Aquí, muy bien. Y vamos, ups, ahora sí. Muy bien, ahora sí. Muy bien, así que estamos hablando de las dos exhortaciones que nos hace el apóstol Pablo para concluir el grupo de versículos que estamos estudiando en Efesios capítulo 5 del 1 al 20. Estamos en el penúltimo grupo que habla acerca de cómo andamos. Nos dice el versículo 15, miren con cuidado cómo andan. Es una versión, no como sabios, no como necios, sino como sabios. Y ese versículo 15, aquí tenemos otra versión que nos dice, mirad pues con diligencia. Diligencia implica ser cuidadoso. Y nos dice cómo andar, no como necios, sino como sabios. Y luego en el versículo 17 vuelve y menciona, no seáis insensatos, sino entendidos. Y en el medio habla acerca de aprovechar el tiempo. Qué interesante la estructura. Nunca lo había visto así, pero el autor de la guía de estudio nos está llevando a un análisis profundo de estos textos. Así que cuando uno escribe, aquellos que hemos sido capacitados para escribir, se nos dice que cuando tú quieres reforzar una idea, repite la idea. Y eso fue lo que hizo el apóstol Pablo, muy diestro en su manera de escribir, pero dirigido por el Espíritu Santo. Te está diciendo que al momento de que estés caminando en la vida, sé diligente, sé cuidadoso, que no seas, que en tu andar no sea como en los necios, sino como en los sabios. Y refuerza y vuelve a repetir lo mismo, pero en otras palabras. Te dice no seas insensato. Cuando habla de no ser insensato, implica que no te haga falta el entendimiento. Al necio le hace falta el entendimiento. Así que te está repitiendo lo mismo, pero en otras palabras. Así que, y en el medio te pone, aprovecha bien el tiempo. Increíble cómo se explican estos textos. Así que considera las exhortaciones de Pablo a vivir de una manera que refleje la sabiduría mediante la oración y el discernimiento. Mi teléfono no se puede. Así que estamos hablando de que si nosotros queremos ser sabios, es necesario orar y pedir discernimiento.
La sabiduría viene de lo alto. Y voy a retomar lo que no vimos, pero Santiago nos habla acerca de la sabiduría y nos dice la epístola de Santiago, capítulo 3, versículo 13, y nos dice, ¿quién es sabio y entendido entre nosotros? ¿Ves? Nos habla de la sabiduría y nos habla de entendimiento. Ok. Nos habla de sabiduría y nos habla de entendimiento. Y dice que por nuestra conducta, nuestras obras, se manifiesta nuestra sabiduría. Y nos dice que en el versículo 17 del capítulo 3 de Santiago, que la sabiduría viene de lo alto. Hay dos sabidurías, pero la que viene de Dios viene de lo alto. Es pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. La sabiduría, la verdadera sabiduría viene de Dios. Y cuando tú estás caminando con Dios, entonces podrás obtener esta sabiduría. Y eso se logra mediante la oración y pidiéndole a Dios discernimiento para saber qué es lo mejor al momento de tomar la decisión. ¿Cuál es la diferencia de andar no como necios, sino como sabios? Además, ¿qué significa aprovechen bien el tiempo? La guía de estudio nos dice que en Efesios, Pablo utiliza repetidamente la metáfora común del Antiguo Testamento de andar, refiriéndose a nuestra manera de vivir. Sí, tú y yo nos levantamos todos los días y andamos, caminamos dentro de la casa, caminamos para ir a tomar el transporte público o nuestros autos. Nuestra vida es un constante caminar. Para aquellos que lamentablemente están en una silla de ruedas, pensarán, pero yo no puedo caminar. Pero sí, si andas, aunque estés en silla de ruedas, te estás moviendo de un lado a otro, estás andando. Eso implica un estilo de vida, una manera de vivir. Y aunque físicamente tú pensarás, estoy en una cama, no me puedo mover, ¿cómo me puedes decir que estoy andando? En tu mente tú estás tomando decisiones. Yo creo que los únicos que no pueden tomar decisiones son aquellos que están lisiados, impedidos mentalmente. Pero todos nosotros reflejamos un andar. Y lo vemos en el capítulo 2 de Efesios, cuando Pablo nos dice que el Señor nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados, y que ahora nuestro andar, ¿ves? Nos dice, cuando estábamos muertos en delitos y pecados, nosotros anduvimos así en otro tiempo, teníamos otro estilo de vida. También nos menciona en Efesios 4:17 que no andemos como los demás gentiles en la vanidad de nuestra mente, hablando de nuestra mente. Así es como nosotros reflejamos nuestro estilo de vida por las decisiones que tomamos. Así que aunque usted esté encamado ahora mismo, las decisiones que usted toma reflejan su estilo de vida. Y nos dice aquí en la guía de estudio que el andar refleja un discipulado intencional. Así que el apóstol Pablo nos está hablando de que miremos bien por dónde caminamos. Cuando vas por un camino irregular u oscuro, los creyentes deben mirar con cuidado cómo andan. Y cuando voy a ponerlo en términos prácticos,
Nosotros vivimos en un ambiente que yo llamo tóxico. Cuando te digo de un ambiente tóxico, te estoy hablando de que a nuestro alrededor todo conduce al mal. Muy pocas veces vas a ver el bien. Sí, estoy hablando de un ambiente totalmente tóxico. La manera de vivir, el estilo de vida del mundo que nos rodea es uno de, por lo menos aquí en Panamá, del juega vivo, de buscar cómo obtener ganancia sin mucho esfuerzo. Estamos hablando de cómo obtener algún tipo de beneficio y, si es necesario, pasar por encima de otra persona, lo hacemos. Ese es el estilo de vida de la mayoría de las personas que nos rodean. Entonces, si tú te pones a mirar cómo las demás personas viven, te vas a dar cuenta de que si tú adoptas ese estilo de vida, va a ser totalmente, diametralmente opuesto al estilo de vida que nos presenta la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo? Mira bien cómo tomas tus decisiones, cómo andas, cómo caminas. Al momento de que se te presente un desafío, un problema, ¿cómo vas a tomar la decisión? ¿Vas a tomar en cuenta lo que la palabra de Dios nos enseña? ¿O vas a tomar en cuenta cómo el resto del mundo se maneja? Un ejemplo. Ayer, atendiendo a una aspirante para ser traductora, yo soy examinadora, así que tengo que evaluar a aquellos que desean ser traductores certificados, y tuvimos que acortar un poco esa sesión porque se nos presentó una solicitud de apoyo eh, para hacer una traducción de urgencia. Y se hizo el comentario, bueno, como es una traducción de urgencia, me imagino que el valor o el costo por dar ese servicio va a aumentar. Y el Espíritu Santo me llevó a decir las siguientes palabras, no sé ni cómo, pero salieron así natural. Nosotros no lucramos con la necesidad de las personas. Nuestro estilo de vida es ofrecer un servicio, y solo porque el servicio ahora de repente es una urgencia, no hay necesidad de aumentar el precio porque es una urgencia. El servicio se da y se cobra lo justo por ofrecer el servicio. Y la persona quedó sorprendida porque en el mundo que nos rodea, cuando tú pides un servicio y lo quieres urgente, pagas más que si lo hubieras dejado tomar su curso normal. Así que estamos hablando que mires bien cómo caminas, mira bien cuál es tu estilo de vida, porque el resto del mundo está caminando en la vanidad de su mente, mientras que el Hijo de Dios, aquel que es dirigido por la palabra de Dios, su caminar es diferente, su manera de pensar es diferente, la toma de decisiones es diferente. Y de eso está hablando el apóstol Pablo aquí. Mira bien cómo tomas decisiones, mira bien. Este mundo está guiado por el príncipe de las tinieblas. Por eso habla de un caminar irregular y oscuro. Porque cuando tú caminas en oscuridad y no tienes la luz de la palabra de Dios que te guíe, por regla general, vas a tropezar y vas a caer.
Pero cuando tú estás caminando y estás siendo iluminado por el Espíritu Santo, por la palabra de Dios, tu caminar va a ser diferente porque vas a evitar caer en los huecos que hay en el camino. Muy importante eso. Así que debido a que existe un paralelismo entre los versículos 15 y 17, podemos buscar allí una definición de lo que significa vivir como sabios. No buscamos sabiduría en nuestro interior. Si yo busco la sabiduría que hay en mí, va a ser una sabiduría carnal, porque nosotros estamos contaminados con el virus del pecado y nuestra naturaleza pecaminosa nos lleva a pensar carnalmente, como el resto del mundo. Así que ser sabio es ir más allá de nosotros mismos, es ser entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Cuando tú entregas tu vida por completo a aquel que tanto te amó, que tanto nos amó y que lo entregó todo para que tú y yo tuviésemos la oportunidad de vida eterna, nuestra manera de pensar es impactada. Yo no puedo herir a mi Señor. Él lo entregó todo por mí. Y lo menos que yo puedo hacer es responder a ese gran amor, entregándole mi vida a Él. Y cuando se hace, entonces mi afán todos los días es agradar a Dios, es hacer su voluntad, sabiendo que Él es mi Padre y que Él desea lo mejor para mí, que soy su hija. Cuando tú estás en relación padre-hijo, padre-hija con nuestro Padre Celestial, es una relación en donde tú eres sumiso a la voluntad de tu Padre, porque tú sabes que tu Padre te ama y jamás te va a hacer daño. Esa es la relación que Dios quiere tener con nosotros. Así que al momento de enfrentar un desafío o un problema, voy a mi Padre, le pregunto, Padre mío, ¿cuál es tu voluntad aquí? ¿Qué deseas que haga? ¿Deseas que tome esta alternativa? ¿Deseas que tome esta otra? O tal vez hay una alternativa que no estoy viendo. Muéstrame cuál es tu voluntad. Y cuando tienes ese tipo de relación con Dios, Dios queda fascinado, queda realizado porque por lo menos hay alguien que está buscando complacerlo a Él y hacer su voluntad. Y Él revelará su voluntad, tenlo por seguro. Y en ese momento que Dios revela su voluntad, tomaremos la decisión o seguimos nuestra voluntad o realizaremos la voluntad de aquel que tanto nos amó, que lo entregó todo, para que tú y yo seamos salvos. De eso se trata, obtener sabiduría, la sabiduría de lo alto. Pablo también promueve un discipulado premeditado. Cuando hablamos de ser discípulos de Jesús, estamos hablando de ser imitadores, como vimos en Efesios, perdí la página, como vimos en Efesios capítulo 5, versículo 1, si la memoria no me falla. Sí, ser pues imitadores de Dios como hijos amados. Es por eso que insisto en la relación padre-hijo, porque el hijo imita a su padre. Así que si estamos en esa relación padre-hijo, no solamente vamos a ser discípulos, vamos a ser hijos de Dios. Y el Señor nos dice en el versículo 16 del capítulo 5 de Efesios que aprovechemos bien el tiempo. Es más, nos dice que redimamos el tiempo. ¿Cómo se puede redimir el tiempo? ¿Cómo yo puedo aprovechar el tiempo con sabiduría?
Cuando Pablo utiliza redimir, estamos hablando de comprar algo que era nuestro, pero en este caso el Señor nos está llevando a hacer una inversión, ¿sí? Cuando nosotros vamos a comprar algo, ya sea en un almacén de ropa o lo que sea, nosotros buscamos los mejores precios, ¿cierto? Y cuando se nos pone la etiqueta de oferta, allí es en donde vamos en primer lugar. Así que Pablo nos está diciendo, oye, estoy utilizando el verbo exagorazo para decirte que compres, que aproveches las gangas, aprovecha las ofertas que hay cuando se te presentan. Especialmente ahora, mientras que esperamos la segunda venida de Jesús, aprovechemos las ofertas que se presenten. Usted dirá, pero ¿cómo así? Bueno, nos dice la guía de estudio que tiempo describe el momento de oportunidad. El tiempo hasta el fin es un periodo prometedor para utilizarlo al máximo, pero también es un tiempo desafiante. Los días son malos y la corriente de este mundo está dominada por el príncipe de las tinieblas que quiere que tú utilices el tiempo de otra forma. Y hay algo que tengo que puntualizar aquí. Cuando estamos aprovechando el tiempo, lo debemos hacer sabiamente. ¿Qué significa aprovechar el tiempo sabiamente? Cuando se nos presentan las oportunidades, y voy a utilizarlo en el plano regular, en el plano físico normal, y voy a utilizarlo también desde el punto de vista espiritual. Hay oportunidades en la vida que se nos presentan una vez y no regresan. Yo recuerdo una, a los 16 años, se me presentó la oportunidad de laborar en una empresa que era parte del gobierno de los Estados Unidos. Eso implicaba obtener ciertos beneficios que de otra no iba a obtener, y en particular jubilarme como empleado federal de los Estados Unidos, siendo panameña y estando fuera de Estados Unidos, era una oportunidad de oro. Pero la oportunidad que se me presentó fue a través de un empleo como representante de ventas para trabajar en un almacén de departamentos. Y yo le decía a mi mamá, pero yo no tengo experiencia en eso, a mí no me interesa eso, yo me gradué como secretaria bilingüe y a mí no me interesa eso. ¿Para qué voy a aceptar un empleo así si esa no es mi línea de trabajo? Y mi mamá, guiada por el Espíritu Santo, me dijo, es necesario que veas lo que no se ve a simple vista. Es un trabajo, es un empleo permanente. Son pocas las personas que se les ofrece un empleo permanente en estos momentos. Acepta el empleo permanente. No te guíes por lo que las responsabilidades que vas a desempeñar en el momento. Una vez que tú aceptes ese empleo permanente, de allí en adelante, después de cumplir 3 meses, podrás hacer una solicitud para otro empleo permanente en la rama que tú deseas, pero acepta el empleo permanente. Fue una oportunidad que se presentó en ese momento y nunca más se me volvió a presentar. Y le doy gracias a Dios que el Espíritu Santo guió a mi madre para aceptar el empleo permanente, porque al mes siguiente las circunstancias cambiaron y se cerró esa puerta de oportunidad, mas nunca se volvió a abrir. De eso estamos hablando, aprovechar el tiempo. Hay oportunidades que se nos presentan que más nunca volverán a presentarse. Y si pides la dirección de Dios, la sabiduría divina, podrás tomar las decisiones
correctas en el momento en que se te presente la oportunidad. Ahora, viéndolo desde el punto de vista espiritual, ahora es el tiempo para aceptar a Jesús como nuestro Salvador personal, aceptar que Dios more en nuestra vida, en nuestra mente. La puerta de la gracia está abierta ahora, pero no todo el tiempo estará abierta. Ahora es el tiempo de decidir tu destino eterno. O decides dejar que Dios sea tu Padre, que te adopte como hijo, que te prepare para vivir eternamente con Él. O seguiremos lo que la mayoría del mundo sigue, persigue las ganancias, persigue las luces, persigue satisfacer sus deseos pecaminosos, disfrutar de la vida, pero al final ese disfrute te va a llevar a perder lo que sí es eterno. Dos decisiones. Y te llevo a recordar el arca de Noé, el tiempo de los antediluvianos. Ellos tuvieron la oportunidad de entrar al arca. La puerta estuvo abierta por 120 años, pero se burlaron de Noé. Le dijeron que estaba loco. Eso de construir un barco no tenía sentido. Sí, mucha gente nos dice, la Biblia es anticuada. Tiene principios que ya en estos días no se siguen y se burlan de aquellos que seguimos esos principios. Pero el Señor nos dice, si oyes hoy mi voz, no endurezcas tu corazón. Permíteme ser parte de tu vida y mostrarte lo maravilloso que es tener una relación conmigo. Eso es lo que nos invita el Señor. Pero al igual que el pueblo antediluviano, la mayoría de la gente decide irse por los placeres mundanales. Pero llegó un día en que el Señor cerró la puerta del arca. Y aunque Noé hubiese querido abrir la puerta para dejar entrar a aquellos que al ver que empezó a llover y que no dejaba de llover, aunque Noé hubiese querido abrir la puerta, no había cómo, no había una manigueta para abrirla, ni por dentro, ni por fuera. Cuando el Señor cierre la puerta de la gracia, sus palabras serán, el que esté limpio, sea limpio, y el que esté sucio, ensúciese más. Y esa puerta de la gracia de Dios, de permitir que nosotros pecadores tengamos la única oportunidad de tener vida eterna, eventualmente se cerrará y el mundo seguirá viviendo como siempre ha vivido sin darse cuenta de que ya no hay oportunidad para la salvación de sus almas. Tiempo. Aprovechemos bien el tiempo que tenemos para prepararnos para vivir eternamente con nuestro Padre Celestial. ¿Qué estamos haciendo con el tiempo? Al esperar la venida de Cristo, los creyentes viven un tiempo difícil, que Pablo describe como un mercado peligroso pero gratificante. Debemos prestar mucha atención al uso del tiempo que nos queda, como los buscadores de ofertas durante una venta breve que ofrece grandes descuentos. Y aunque no podemos comprar la salvación, la imagen es válida. Tomar sin demora lo que nos ofrece nuestro amante Salvador Cristo Jesús. Y esta lámina nos llamó la atención
Nos dice, tienes una cierta cantidad de días en tu vida y eso es todo. Cuando los vives, desaparecen. Entonces la administración y el manejo de la vida es realmente una administración del tiempo. Si aprendes a administrar bien tu tiempo, entonces aprenderás a manejar bien tu vida. Wow, palabras sabias. Palabras sabias. Nos dice los comentarios de la hermana White en cuanto a este tema, lo siguiente en el libro Darai Menohem, en español a fin de conocerle, página 239. Cristo vino al mundo para entablar un combate contra el enemigo del hombre. Sí, tenemos un enemigo por si usted no lo sabía. Es el diablo, Satanás, como usted lo quiera llamar. Pero Cristo vino para liberarnos de las garras de Satanás. En cumplimiento de ese objetivo, no rehusó ni aún su propia vida. Ahora, con la fortaleza que Cristo nos da, nosotros, los seres humanos, debemos permanecer por sí mismos como fieles centinelas contra el astuto enemigo que siempre tiene planes para desviarnos del propósito que Dios tiene para salvarnos. Es el enemigo el que te dice, vive la vida loca. ¿Para qué meterte en eso de la religión? Eso es aburrido. Tú eres joven, disfruta de la vida. Cuando llegues a ser viejo, entonces te puedes meter en eso de la religión. Pero no estamos hablando de religión aquí, estamos hablando de un estilo de vida de sabiduría. Tomar decisiones acertadas. Y la más importante es la decisión de dónde pasaremos la eternidad. Tú dirás, yo soy joven, voy a disfrutar de la vida ahora y después pensaré en eso. Pero pregunto yo, ¿qué garantía tienes tú de que el después va a venir? ¿Qué garantía tenemos de que mañana viviremos para tomar una decisión diferente? Tenemos el día de hoy. Sabemos hoy que si se presenta la oportunidad de oro para hacer un cambio en la dirección que llevan nuestros pies, aprovechemos la oportunidad hoy. Puede ser que esa oportunidad nunca más se presente. El Señor me está llevando a recordar a un líder romano, cuyo nombre ahora mismo se me escapa, pero Pablo le presentó la oportunidad de oro de aceptar a Jesús como su Salvador y le dijo a Pablo, vete, en otro momento te llamaré para que sigamos conversando. Y nunca más se presentó esa oportunidad. Y ese líder romano pereció habiendo tenido la oportunidad de oro enfrente de él y no la aprovechó. El gran apóstol Pablo nos dice, andad no como necios, sino como sabios. Cuida las avenidas de tu alma, lo que ves, lo que oyes, lo que escuchas, lo que palpas. Mira constantemente a Jesús, el modelo verdadero y perfecto, y procura imitar su ejemplo, no solo en una o dos cosas, sino en todo. Entonces estaremos preparados para toda emergencia, para toda prueba. Así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos.
Y terminamos diciendo, aquel cuya mente se deleita en Dios tiene una fuerte defensa. ¿Te deleitas en estar en la presencia de nuestro Padre Celestial? ¿Nos deleitamos en tener la mente de Cristo, en imitar el ejemplo que Él nos dejó? Percibiremos rápidamente los peligros que amenazan nuestra vida espiritual si tenemos la mente de Cristo. Y también tendremos la sensación de peligro que nos llevará a invocar a Dios en busca de ayuda y protección cuando tengamos la mente de Cristo. Quiere decir que es necesario que mi yo, que está dirigiendo mi mente, sí, yo soy la que tomo las decisiones. Cuando yo quito ese yo y lo pongo a un lado, es más, le digo al Señor, tira ese yo al fondo del mar y que se quede allí, y que el Espíritu Santo sea el que guíe mi vida. Cuando ya no vive el yo, sino que Cristo vive en mí, a través de la presencia del Espíritu Santo guiándome a toda verdad, entonces podré discernir lo bueno, lo malo, lo que conviene, lo que no conviene. Tendremos la sabiduría necesaria para tomar decisiones correctas. De eso se trata este estilo de vida y este caminar con Jesús. Yo te invito hoy a que aproveches la oportunidad que el Señor nos presenta hoy para hacer un cambio de estilo de vida. Seas cristiano o no, dale la oportunidad a Jesús a que transforme tu vida y haga de ti, de una oruga, una preciosa mariposa. Y en la medida en que hagas eso, el Espíritu Santo te guiará, transformará esta vasija inútil, esta vasija de barro que se volvió una vasija que no servía. El Señor la va a quebrar, si duele ser quebrantado, pero la reconstruirá. Y cuando la reconstruya, hará de cada uno de nosotros una vasija de honra para su honra y su gloria. Y estaremos siendo transformados al permanecer en relación con nuestro Padre. Y cuando Jesús venga por segunda vez y cuando nos mire, se verá Él reflejado en nosotros porque estaremos reflejando su carácter. Y eso es lo único que hemos de llevar al cielo. Te invito hoy a que permitas que el Señor haga de tu vida una preciosa mariposa. Oremos. Gracias, Señor, por esta lección. Nos has guiado a ver la diferencia entre caminar como un insensato y caminar como sabio. Que cada uno de nosotros adopte el estilo de vida de sabiduría, permitiendo que el Espíritu Santo sea el que tome el control de nuestras vidas, que nos guíe para tomar decisiones sabias y que a través de esas decisiones podamos darte la honra y la gloria a ti, Señor, por todo lo que haces por nosotros, y a la vez estaremos siendo transformados y preparados, sellados, para que cuando vengas en gloria podamos seguir caminando contigo por la eternidad. Qué bendición más grande tener a Jesús en nuestras vidas. Que eso sea siempre, Señor, nuestro deseo y nuestra oración. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El Señor les bendiga y que tengan un bendecido día. Amén, amén, amén. Allí mismo pasamos a nuestro lema agradeciéndole a Dios y a todos los que han estado presentes
en esta transmisión, queremos recordarle que al que el Señor llama, capacita, al que envía, acompaña. siempre gozosos, conectados a Jesús a través de la Biblia. Todos juntos, Rumbo al cielo. rumbo al cielo, ¿verdad que sí? Amén, amén, amén. Ha sido una presentación del Ministerio Conéctate a Jesús en las voces informativas de sus hermanos Rosita y José Moreno. Sin más que desearles que pasen ustedes un feliz día, les decimos bendiciones. El Señor les bendiga a todos. Nos vemos mañana si así el Señor lo dispone. Buenos días.